Es sábado por la mañana y estamos revisando el tiempo. Hemos estado pendiente de las previsiones toda la semana, porque el pronóstico no era bueno. Y efectivamente está lloviendo fuera. Miguel dice que en Tablones no está lloviendo. Y aquí nos tenéis a los tres dispuestos a salir a hacer off-road. Lola, Raúl y Gon. Pero a medida que avanzábamos ya intuíamos lo que iba a pasar. Y en el punto de encuentro, los gestos y las expresiones ya lo decían todo. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? La más preciosa, te voy a dar un abrazo. Y mientras desayunábamos, le dábamos vueltas a lo que ya era evidente. Hoy no estaba al campo para salir en moto. Ten cuidadito por ahí, ¿eh? Sí. Que menos mal que me he traído la botella de agua. Bueno, pues lo hemos intentado. Como conservamos una actitud positiva, de esa que no hay que perder nunca, decidimos hacer tertulia de garaje mientras tomamos el vermut. Sí, ha estado bien la ruta de hoy. Gracias para Miguel, tío, su esfuerzo por este pedazo de día y sobre todo, macho, por el tema de vadeos, que han sido todos perfectos. Por razones que no vienen al caso, este fin de semana de ruta quería que fuese especial y no había empezado como yo lo había planeado. Ya es domingo y según las previsiones del tiempo, parece que hoy no lloverá. Hemos tenido que cambiar el track y usaremos una ruta hacia la costa. Haremos un Granada, Salobreña, off-road. Por fin estamos en marcha y rodando, y ya nada nos va a detener. Pero, espera, joder, mi moto está fallando. El respiradero está obstruido. Soplo el tubo y problema arreglado en tiempo récord. Sierra Nevada empieza a tener sus primeras nieves. Es un espectáculo cuando está en su esplendor. Y haciendo off-road en esta provincia, tienes unas vistas privilegiadas desde muchos puntos diferentes de este parque natural. To understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell. Al parar en este pequeño acueducto, lo normal sería leeros un párrafo de Wikipedia. Sería muy recurrente, pero no lo voy a hacer. Este no es este tipo de vídeo. Mirad a Raúl, y eso que decía que estaba oxidado y fuera de forma. Se nota que tiene experiencia. Yo eso lo veo enseguida. Forma parte de mi trabajo. Y aquí empezamos la bajada de la montaña, con cuestas pronunciadas y sacacorchos. Aunque como veréis, en los vídeos no se aprecia mucho. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm
I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you. De repente, Lola cae. Raúl, que estaba detrás, no coloca bien la pata y cae también. En un momento, todos en el suelo y llenos de tierra. Pero no os preocupéis, que no pasó nada. Fijaros qué cantidad de basura en esta parte. Está entre dos viviendas en las Albuñuelas. Casas aisladas en medio de las montañas. Me cuesta creer que esa basura venga de los propios habitantes, pero creo que sí. Mirad este perro. Pasa de Lola y de Raúl y el muy cabrón se viene directo hacia mí. ¿Pero por qué? Por mi acento ya habréis deducido que yo no soy de Granada. Apenas llevo 6 años viviendo aquí. Llegué conociendo lo que todo el mundo conoce. La Alhambra, el Sacromonte, la Alpujarra. Ah, y las tapas, claro. Una de las grandes sorpresas que había aquí esperándome eran sus montañas, sus desiertos, lugares que solo son accesibles en un vehículo todoterreno. Y esa combinación de moto y naturaleza en Granada me enganchó y me fascinó. Este fin de semana, que había empezado rayando lo frustrante con la lluvia, el amago de avería y otros precedentes, estaba por fin dejándose disfrutar. Es curioso lo bien que me he adaptado de nuevo a la vieja GS. Después de vender mi Guzzi V85, pensaba que me costaría más volver a ella en el campo. Pero lo cierto es que estoy encantado. Ya en esta última parte del track, pasamos algunas subidas fuertes y con piedras, y los tres demostramos destreza. Bueno, los tres no. ¡Hostia! Es lo que tiene el ir intentando coger buenas tomas con la cámara y a la vez hacer off-road. Oh, mira dónde hemos acabado. A ver, ¿dónde? A ver. Mira, de la montaña. A ver. A la playa. ¿Quieres ver algunos vídeos de mis viajes? Aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.